Kickboxing versus Muay Thai, ¿en qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Quién ganaría en un hipotético enfrentamiento fuera de sus respectivos deportes? Bien, hay que decir lo primero de todo que vamos a generalizar. No os toméis lo que diga como Alberto ha dicho que todos los de Muay Thai son así o de... No, y no. Estamos hablando en términos generales. Voy a coger más o menos la imagen que se tiene de estos deportes, la manera a nivel general en la que se enseñan, y a partir de ahí vamos a hacer ciertas especulaciones y vamos a presentar varios puntos y varias hipótesis. Esto no significa, os lo repito, que tengáis a poder ser que antagonizar, ni que pensar que esto es así siempre, ni tal y cual, ni historias de estas. Muy importante esto, amigos. ¿Por qué? Porque así haremos de este mundo y de internet y de YouTube un lugar pues en el que se pueda hablar de una manera más sana y enriquecedora. En cualquier caso, suficiente ya locura, vamos a meternos al tema. Bien, kickboxing, ya sabéis, vamos a hablar del americano, no del japonés. El japonés es igual que el Muay Thai, se originó a finales de los 60 más o menos en Japón. Osamu Noguchi, recordad, tenemos un vídeo hablando acerca de la historia del kickboxing, organizó unos combates de Kyokushin versus Muay Thai. Y luego, bueno, progresivamente fueron habiendo cada vez más eventos y así es como se acuñó, se bautizó por primera vez el deporte como el kickboxing, en japonés kickboxing. Luego los americanos, eso sí, cogieron el nombre y lo readaptaron y tal. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos? Bien, Lee Faulkner, que era un promotor, organizó varios eventos combinando boxeo y karate. El primero el 17 de enero de 1970. ¿Y quién peleó y fue también un actor muy importante en el desarrollo de dichos eventos? Pues Joe Lewis, alumno de Bruce Lee, campeón de karate por puntos varias veces y con el que Bruce Lee le hubiera gustado pelear en la pelea final del Furor del Dragón. Joe Lewis no quiso y entonces es cuando habló con Chuck Norris. En cualquier caso, en su estilo de pelea se nota bastante la influencia de Bruce, pero bueno, en cualquier caso quizás haremos un vídeo hablando sobre esto. Pero bueno, Joe junto con el señor Faulkner decidió organizar unas competiciones más realistas e intensas que las que había en aquella época en karate, y así es como nació el Full Contact Karate, que con el tiempo evolucionaría a lo que hoy conocemos como kickboxing. En el primer evento, ya os digo, en enero del 70 peleó Lewis contra el practicante de Kempo Greg Vines, y en dicho evento y los posteriores, al principio cuando se inició el Full Contact Karate en los Estados Unidos, no había divisiones por peso, se permitían barridos, golpes con los codos, rodillas y todo el tema. Bien, vamos ahora con el Muay Thai. El Muay Thai nació per se, lo que es el deporte, a principios del siglo XX. Eso sí, recordad lo que ya hemos comentado en otros vídeos. Eso no significa que en Tailandia no se pelease hasta que no apareció de manera reglada el Muay Thai como lo conocemos hoy en día. En todos estos países, bueno, en todos los países del mundo, siempre ha habido maneras de combatir. La cuestión aquí es cuándo se han reglamentado. Y esto pasó, ya os digo, a principios del siglo XX. De hecho, fue a finales de la década de 1910 cuando empezó a meterse en el currículum de algunas escuelas. A inicios también del 20 es cuando ya empezaron las primeras competiciones con el ring y todo el tema. Obviamente, ya lo hemos comentado, en Tailandia había otros deportes, o sea, otras artes marciales que influyeron al Muay Thai como lo conocemos hoy en día. Pues el Muay Boran, por ejemplo, el Muay Chaya, el Muay Lao también. Muay en tailandés significa boxeo o pelear y Boran, por ejemplo, significa ancestral o antiguo. Y entonces Muay Thai significa boxeo tailandés. Y bueno, ¿cómo nació el Muay Thai? O sea, ¿por qué se convirtió en un deporte? ¿Cómo nació la competición? Pues principalmente debido a la influencia inglesa. O sea, los ingleses reglamentaron todo, el fútbol, el rugby. De hecho, el primer equipo de fútbol en España lo fundó en 1889 un inglés, el Recreativo de Huelva. Y pues claro, se inició con los mineros que trabajaban en Huelva y bueno, pues así es como llegó el fútbol reglado desde Inglaterra hasta aquí, hasta España. Bueno, luego poco a poco se fue extendiendo. Pero ya os digo, los ingleses reglamentaron mucho en el tema del Muay Thai, el ring, los rounds, el papel del árbitro, los puntos, todo esto es de influencia puramente inglesa. Al principio, eso sí, se usaban cuerdas en las manos, no guantes, murió un tipo, murió un luchador y ¿qué es lo que hicieron? Pues bueno, gracias a la influencia inglesa de nuevo, metieron a los luchadores guantes, que eran los guantes de boxeo. Hay que decir que en Tailandia se siguen pegando, siguen habiendo competiciones de niños de 6, 7, 8 años. Y claro, ha habido un estudio, de hecho, en el que creo que hablamos también ya en ese vídeo, pero bueno, se evaluó a luchadores jóvenes con otros que no peleaban y la diferencia era de 10 puntos ni más ni menos en el coeficiente intelectual. O sea, tenían 10 puntos menos de coeficiente intelectual aquellos niños que competían que los que no lo hacían. Y todo esto por no hablar de los problemas de Parkinson, Alzheimer y toda la historia que puede darse, porque claro, los riesgos de golpear un cerebro que está en desarrollo a una edad tan temprana
son muchísimos, o sea que ojalá esto deje de pasar pronto. Bien, diferencias y similitudes más allá de la duración de los rounds y estas historias, que ya sabéis, depende mucho de la competición y tal. Bien, en kickboxing tienes 4 armas con las que puedes golpear: el puño derecho, puño izquierdo, pie derecho y pie izquierdo, y hay que golpear siempre de cintura para arriba. Muay Thai, tienes 8 armas: puño derecho, puño izquierdo, codos, rodillas y pies, o sea, son 8 en total, y puedes golpear tanto de cintura para abajo como de cintura para arriba. Pues entran las low kicks y todo, bueno, los codazos y tal, toda esta historia. Y bien, ¿qué podemos decir a nivel técnico y estratégico de ambos deportes? Bien, en el Muay Thai normalmente se sigue un estilo muy agresivo hacia adelante. El luchador no lanza un volumen de combos especialmente alto, sino que son más golpes buscando la potencia, golpes individuales, esperando, eso sí, a que se presente una buena oportunidad. Por eso es por lo que los contraataques y las reacciones son muy importantes en Muay Thai, o sea, no hay mucho volumen, muchos combos desde el principio. El Muay Thai obviamente incluye también otras estrategias como el golpeo constante de low kicks nada más empezar el combate para mermar al máximo al rival y hacer que le sea más difícil maniobrar y desplazarse. También hay, al permitir codazos y rodillazos y todo esto, un mayor uso del clinch que en kickboxing, o sea, el clinch en Muay Thai es un verdadero arte muy importante. No hay, eso sí, mucho movimiento de cabeza, ni demasiados esquives, ni desplazamientos como en kickboxing. En el kickboxing se le da más importancia a la fluidez. También hay un mayor volumen de golpeo normalmente, hay un mayor uso también de las angulaciones y los desplazamientos en kickboxing, hay unos combos más largos, ya os digo, en kickboxing. Los luchadores de Muay Thai normalmente suelen preferir combos más cortos o golpes individuales. También hay que decir que para los luchadores de kickboxing el juego de piernas es fundamental, o sea, al moverse en una dirección, en otra para esquivar los golpes, tal. Esto en Muay Thai suele ser diferente, suelen ahorrar, dosificar más su energía para golpear de una manera muy potente y también, ya os digo, mermando a su rival a base de low kicks. Obviamente esto no significa que en Muay Thai no sea importante el juego de piernas, pero en kickboxing, si comparamos un poco a nivel general, sí que podemos decir que es algo más fluido. Pero ojo, que cuando llega a una competición de Muay Thai, un luchador que domina bien las angulaciones, también los desplazamientos y los esquives, puede convertirse, y sobre todo obviamente si tiene talento y es inteligente y tal, destaca de una manera brutal. Ahí tenemos a Saenchai, por ejemplo, y a Lertsila. Ellos llevan a cabo pues patadas muy creativas y también esquivan mucho, esquivan más de lo normal, más de lo que esquivaría un luchador típico, prototipo del Muay Thai, como por ejemplo podría ser Buakaw. Buakaw sería un ejemplo perfecto del típico luchador de Muay Thai, con la estrategia de ir hacia adelante, reacciones, aguantar los golpes, todo esto. En kickboxing también se enseña más el estilo típico de boxeo occidental. De hecho, un kickboxer se sentiría mucho más cómodo en un ring de boxeo, por ejemplo, que un luchador de Muay Thai. El luchador de Muay Thai estaría demasiado estático, le faltaría fluidez en los esquives, en los movimientos, en las angulaciones, todo esto. Luego, el golpeo en Muay Thai es algo diferente. Por ejemplo, en el tema de las patadas, se golpea con la tibia, y además muchas patadas, por ejemplo las circulares, tienen una dirección boom, descendente, o sea que suben y después bajan para generar más potencia. En kickboxing, por ejemplo, el golpeo es diferente. Sí que, aunque muchas veces también se golpea con la tibia, y también esto depende, ya os digo, del luchador, del entrenador, tal y cual, de su manera de golpear, sí que encontramos muchos golpes que son así tipo karate, más latigando, no tanto atravesando como en Muay Thai. Golpean también en kickboxing más con el pie que con la tibia, aunque ya os digo que hay golpes con la tibia. Luego también hay que decir que en Muay Thai se enseña bastante menos que en kickboxing a trabajar en la distancia larga. Por eso es por lo que una de las estrategias fundamentales al pelear contra alguien que practica Muay Thai es el mantener la distancia y atacarle desde ahí, no entrar a la distancia corta, a no ser que sea para agarrarle y echarle al suelo. Ahí sí que se queda como una tortuga boca arriba. Pero si no, estar intercambiando la distancia media y corta, son tipos, sobre todo si llevas guantes grandes, que aguantan muchísimo castigo, y tienes que tener muy clara la estrategia para que no acabes recibiendo más golpes que una alfombra vieja, muy importante. Y el K1, Alberto, bien, vamos a ver, el K1 son competiciones iniciadas en Japón que se han hecho muy populares porque combinan un poco las reglas del Muay Thai y del kickboxing. En Muay Thai, ya hemos comentado, tenemos 8 armas: los puños, los codos, rodillas y pies, y en kickboxing 4, los puños y los pies. En K1 tenemos 6, en K1 tenemos los puños, las rodillas y los pies. Entonces, pues bueno, ha ido poco a poco evolucionando. ¿Y cuál es más efectivo, el kickboxing o el Muay Thai? Pues depende, amigos, del practicante y del entorno, ¿cómo no? O sea, en un ring con guantes grandes, yo sé, de 8 onzas, 10, 12, pues quizás obviamente el Muay Thai tiene una ligera ventaja. ¿Y por qué? Porque tiene un mayor arsenal técnico. Básicamente, el kickboxer no está acostumbrado a los golpes en la parte baja de la pierna, ni al clinch, ni a los codos, ni a todas estas historias. Pero ojo, amigos, que esto también depende de los rounds. O sea, recordemos que el kickboxer
está acostumbrado a lanzar mucho volumen de golpes desde el principio, a estar constantemente en movimiento con las angulaciones, los desplazamientos, el juego de piernas, todo esto. Entonces, si la pelea es a 2 o 3 rounds, quizás el kickboxer tenga cierta ventaja. Pero eso sí, a partir del segundo y tercer round probablemente el luchador de Muay Thai tenga cada vez más ventaja. Aunque, ya os digo, esto depende mucho del luchador y de su estrategia de combate. A lo mejor hay un luchador de Muay Thai que sale muy a saco desde el principio y así, yo que sé, pasa por encima del kickboxer como un monster truck, o a lo mejor va mucho al clinch. Esto hay mil estrategias que podrían dar. Y en la calle, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué estilo sería más efectivo? Bien, aquí hay que tener en cuenta varios factores. El primero es que normalmente un luchador de Muay Thai necesita a nivel general más tiempo que uno de kickboxing para llevar a cabo su estrategia. De hecho, si veis en las peleas de Muay Thai, cuando salen a pelear no van directamente a saco a por el rival, sino que ya os digo, llevan un ritmo bastante lento, aguantando, absorbiendo mucho los golpes. Y eso, claro, en la calle todo es flash, 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 muy explosivo. O sea, no tienes tiempo para estar machacando a base de low kicks a tu rival. A no ser que el tipo, obviamente, si no tiene ni idea y le metes ahí un buen patadón que hace que, yo que sé, que le golpees el hueso porque tiene el músculo tan relajado que da, entonces ya no puede caminar con una o dos patadas. Claro, si te enfrentas a alguien inexperto hay muchas estrategias que te podrían valer. Pero sí, el ritmo explosivo que muchas veces tienen los combates callejeros no es el de una pelea de Muay Thai. Las peleas de Muay Thai, ya os digo, son varios rounds. En la calle muchas veces tienes un minuto y ya se ha acabado el tema, o te separan o lo que sea, y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, un luchador de Muay Thai comparado con uno de kickboxing tiene los rodillazos y los codazos que este no tiene. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero tampoco puedes estar demasiado estático en una pelea callejera. ¿Por qué? Porque puede que te ataquen en varias direcciones, eso nunca lo sabes, y el juego de piernas de un kickboxer puede que suponga una ventaja a este respecto. Además es que en la calle no sabes contra cuántos te vas a pelear, porque a lo mejor estás contra uno y dices, sí, yo voy a estar aquí, he estado mucho tiempo practicando Muay Thai y voy a recibir los golpes y aquí voy a aguantar y voy a contraatacarle con unos codazos brutal. ¡Bum! Me cago en la leche, estabas ahí tan concentrado y de repente ha llegado el amigo y te ha golpeado en la sien, en el ojo, en la mandíbula, lo que sea. Esto hay que tenerlo en cuenta. Quizás esa mayor fluidez en los desplazamientos que tiene el luchador de kickboxing sí suponga en determinadas situaciones, circunstancias en la calle, una ventaja respecto al de Muay Thai. Eso sí, en un espacio cerrado con poco espacio para maniobrar, en una discoteca o lo que sea, el de Muay Thai puede moler a golpes desde el clinch a su rival con codazos, rodillazos, muy brutal. Entonces, claro, todo esto, ya os digo, depende de las circunstancias. Es el contexto y es el lugar en el que estás y todos los oponentes, todo esto es lo que marca si una estrategia o una manera de combatir es más o menos efectiva. Esto no se nos tiene que olvidar. Y en las MMA, ¿qué estilo sería más efectivo? Pues también depende, amigos. Por ejemplo, en un octágono pequeño, el luchador de Muay Thai tendría cierta ventaja porque iría a la distancia corta, el clinch, todo esto, siempre obviamente que no lo echen al suelo, porque si no, ya os digo, lo tendría bastante complicado. En un octágono grande, obviamente, el de kickboxing tiene más juego, es más fácil para él el mantener la distancia con los desplazamientos y todo esto. Y además, ya os digo, por ejemplo, mirad el combate de Masvidal contra Wonderboy Thompson. Wonderboy estuvo manteniendo, o sea, peleando desde la distancia larga. Masvidal llevaba un estilo más de pelea en la distancia corta, no puro Muay Thai, como hemos visto, por ejemplo, algunos luchadores en One Championship, pero sí buscando golpear la distancia media y la distancia corta, y no le llegó. Y Wonderboy con las angulaciones, la patada lateral incluso y otras patadas, supo mantenerle siempre en un punto desde el que él podía golpearle y Masvidal a él no. Entonces, pues bueno, también hemos visto otros combates, por ejemplo el de McGregor contra José Aldo, pues, no duró demasiado. José Aldo sí que tiene un estilo más parecido a lo que sería más puro de Muay Thai, pero bueno, McGregor supo desde el principio salir a mantener la distancia con la patada lateral y todo esto. O también, por ejemplo, por otra parte, el combate de McGregor contra Eddie Álvarez. Estamos viendo, sí que es verdad que Álvarez tampoco era un estilo puro de Muay Thai, pero sí que vemos la importancia de mantener al rival lejos y desde ahí golpearle, y saber también, angulando y con ciertas combinaciones, sacar ventaja a aquellos luchadores que están muy acostumbrados a golpear desde el sitio, a absorber muchos golpes, a esquivar poco, a estar ahí machacando al rival. Pues bueno, pero bueno, esto, amigos, al final del día depende del luchador, o sea, depende de ti, depende de si lo que quieres es competir o no en MMA, en kickboxing, o prepararte para la defensa personal. El somatotipo también es muy importante, la manera, o sea, tienes los brazos largos, cortos, que se te da bien, aguantas muy bien los golpes, golpeas muy potente o no, se te dan muy bien las patadas, tienes los brazos muy largos, o sea, todo esto depende de muchísimos factores. Yo en cualquier caso os recomiendo que probéis Muay Thai, que probéis kickboxing, que probéis MMA, que probéis boxeo, que probéis todo y vayáis poco a poco
absorbiendo, configurando, diseñando, entendiendo, descubriendo cuál es la manera de combatir que más se adapta a vosotros. Pero no pongáis un estilo por encima de otro. Esto es también uno de los mensajes que me gustaría transmitir después de hacer este análisis en el vídeo. Como hemos visto, depende muchísimo de la situación, de las circunstancias. Estamos hablando aún así, ya os digo, a nivel general. No, porque mi entrenador, aunque hacemos Muay Thai, hace mucho juego de piernas, y en la clase de boxeo que hay una hora después, el otro tipo está siempre en el sitio y tal y cual. Pues bueno, esto ya os digo, es imposible cuando uno generaliza el contentar a todo el mundo. Entonces, amigos, no antagonicemos diciendo este estilo es mejor o este otro, lo que sea, porque al final del día todo esto, ya os digo, depende de 1000 factores diferentes. Ni siquiera generalizando podemos decir esto es así, esto es asá. Al fin y al cabo, pues bueno, estamos hablando por hablar y esto no es más que un juego. Nada más, amigos, esto ha sido todo en este vídeo. Esperamos que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, tenéis mi Instagram en la primera línea de la descripción y también un correo para el tema de los entrenamientos personales. Y nada más, ya sabéis, a entrenar.